Muchísimas bendiciones para todos ustedes en este nuevo y maravilloso día que Dios nos regala. Dios les bendiga, Dios les guarde junto a su familia y colocamos en las manos del Dios Todopoderoso este nuevo día. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque Él es grande, misericordioso y ya ha renovado todas sus misericordias para nosotros en esta mañana. Dice la palabra de Dios que así como va la aurora de aumento en aumento hasta que llega el día, así también la gloria de Dios está sobre la tierra. Amén. Damos gracias a Dios por esa bendición de poder contar con un Dios todopoderoso. Hemos venido hablando del tema de la contaminación del altar. Y en el día de ayer hablábamos de la contaminación y tocábamos el tema de que una de las formas es de contaminar el altar, es la contaminación cuando ofrecemos sacrificios incorrectos o animales hablando del Antiguo Testamento, animales con malformaciones, pero también hablamos de la contaminación, la manera como se contamina el altar de Dios que somos nosotros cuando tenemos un pecado no tratado o un pecado no confesado. Pero también hablábamos de la contaminación que generan los fuegos extraños, ¿verdad? Y hablábamos de lo que le ofrecemos nosotros a Dios. Igual continuando con esta serie, hoy vamos a hablar de otro tema importante, de un cuarto punto, mejor que contamina el altar de Dios que somos nosotros. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 7, vamos a ir al Nuevo Testamento, en el libro del Pentateuco, allí vamos, Deuteronomio, capítulo 7, verso 5. Y allí dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Mas si habéis de hacer con ellos sus altares, destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Otra de las maneras de contaminar el altar que somos nosotros, y es el altar que recibe Dios hoy por hoy, donde nosotros podemos ofrecer la ofrenda a Dios, es la contaminación por la idolatría. En el Antiguo Testamento y aquí en Deuteronomio 7:5, nosotros podemos leer en todo el capítulo 7, habla del pueblo que Dios escogió. Y cuando habla del pueblo que Dios escogió, también de alguna manera marca unos puntos y le dice: el pueblo que yo escogí no deberá hacer esto, ni esto, ni esto. Y en el versículo 7 habla de los altares. Dice que más así habéis de hacer. O sea, esto es lo que tienen que hacer con ellos, hablando Dios. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Si vamos al libro de Jeremías, capítulo 19, versículo 5, nos vamos a encontrar con una palabra. Jeremías 19:5, la vamos a leer de una vez allí para que tengamos ese contexto. 19:5, allí dice la palabra de Dios: y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Acá en Deuteronomio habla del pueblo que Dios escogió y algunas pautas, porque todo no está en este capítulo. Tenemos que leer varios capítulos de
Deuteronomio para entender cómo el paso a paso que Dios le da al pueblo. Pero en Jeremías, en el versículo 19:5, encontramos la señal de la vasija rota, que es una forma en la que Dios le habla al pueblo y le habla de la compra de una jarra de barro donde el alfarero. Y en el versículo 5 lo hace para darle contexto a lo que ellos estaban haciendo y a lo que era desagradable a Dios. Resulta que Dios le dice entonces, así dice Jehová en el versículo 3, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que todo el que lo oyere le retiñirán sus oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocente. Cuando nosotros hablamos de esta palabra, o cuando leemos esta palabra, estamos mirando el tema de los altares. Y yo les decía al inicio de esta serie que efectivamente están los altares de Dios y están otro tipo de altares. Algunos no solamente son altares que generan adoración a las estatuas. En el caso, por ejemplo, de Baal, había un dios llamado también Nimrod, que era al que le ofrecían unos sacrificios, incluso humanos, en el Antiguo Testamento. Y Dios empieza a decirle al pueblo de Israel que necesitaban tener un arrepentimiento y entender que no eran ni lo que él había ordenado, ni lo que él había dicho, ni lo que era agradable a Dios. En todo el capítulo 18 vamos a encontrar, del 18 de Jeremías, vamos a encontrar todo este despliegue donde vamos a encontrar la explicación, la forma como Dios, o la advertencia que Dios le da al pueblo, el llamado que le hace al pueblo a apartarse de la idolatría, y cómo el pueblo de alguna manera le genera rechazo el llamado que Dios le hace. Pero yo quisiera, aquí dice en Jeremías 19, 4 y 5, dice, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos. Yo quiero enfocar esto con un testimonio de vida. Yo no podía tener hijos y había recurrido al tema médico para tener hijos, y pues lo último que me dijeron después de muchos tratamientos era que definitivamente pues yo no podía tener hijos. Para mí eso fue bastante doloroso y yo insistía a Dios en que me regalara a mis hijos. Yo le decía, Señor, yo quiero que tú me regales unos hijos. Cuando yo estaba niña, siempre decía que yo quería tener una familia como la familia donde yo me crié. Era una familia inmensa, era grande. Ponían una mesa y se colocaban 6 de aquel lado, 6 de este lado, mi papá y mi mamá en los extremos. Y yo esa imagen, para mí era tan importante esa imagen que yo decía, cuando yo sea grande voy a tener una familia así. Y bueno, cuando ya no tengo la oportunidad de tener hijos y empezamos a recurrir a los tratamientos, y cuando todo se descartó, había algo que cuando la ciencia médica dice no y Dios dice sí, eso va porque va. Entonces Dios me dijo que me iba a regalar un par de hijos. Y bueno, yo pensé que eso era así de una vez, y no, pasó el tiempo y cualquier día yo empecé con unos dolores de estómago, con mucho malestar, y fui al médico y el médico me dijo que a lo mejor era que tenía suciedades en el estómago y me mandó un purgante.
Y yo me tomé el purgante y me dijo que fuera después. Yo me puse muy mal, fui al médico nuevamente, le dije que eso no me había servido, que antes por el contrario me había desmejorado la salud, que yo me sentía muy mal. Entonces me dijo que pues ya tenía que buscar una cita más amplia. Entonces me remitieron a otro médico y allí lo primero que hicieron fue mandarme una prueba de embarazo. Entonces yo me reía porque yo decía, yo lo que tengo es dolor de estómago, yo no estoy embarazada, aunque yo toda la vida había soñado con tener hijos. Y oh sorpresa, cuando yo me hago la prueba de embarazo y todo esto, y el día que voy en la tarde que voy por los resultados, al abrir el resultado, yo estaba embarazada y tenía casi 3 meses de embarazo. Ya iba para los 3 meses de embarazo. Me había tomado un purgante. Y cuando yo llegué donde la señora donde vivíamos alquilado, yo le dije, doña Sara, mire, estoy embarazada. Y la señora lloraba y me decía, mija, ¿y tú qué te tomaste ese purgante? Gracias a Dios tú no botaste esa criatura. Mire, bueno, era una señora bastante creyente, no era cristiana evangélica, pero sí muy creyente. Una señora, una católica, de esas, digo yo, firmes. eh, una católica de una línea católica carismática. Y entonces ella me dijo, vamos a darle gracias a Dios de una vez porque Dios te guardó, mi hija, y Dios guardó esa criatura. Bueno, pasó el tiempo, yo tuve muchos problemas, fue un embarazo de alto riesgo, a raíz también del purgante que me había tomado, me generó muchas dificultades en el proceso. Pasaba más donde el médico que en la casa. El día del parto fue una odisea. Dios al final me permite tener a mi hijo y yo asumía que porque era madre primeriza yo era tan protectora. ¿Ya? Entonces para mí nadie lavaba mejor los teteros que yo, nadie cuidaba mejor a mi hijo que yo. Yo me levantaba a las 3 de la mañana. Ya cuando pasé la dieta de los 2 meses, ya yo hacía aseo, me hicieron cesárea, no, yo no tenía una capacidad para poder tener al niño. Y entonces a los 2 meses yo me levantaba y hacía aseo, yo lavaba la casa diariamente por muchos días por medio, lavaba la casa con cloro, la limpiaba, yo tenía una obsesión con el tema del aseo, todo tenía que estar impecable, yo todo lo esterilizaba, pues los teteros que son pues es necesario, pero yo esterilizaba la ropa y no me conformaba con esterilizar la ropa a la hora del lavado, sino que después yo venía y planchaba la ropa del bebé para matar cualquier bacteria. No me gustaba que nadie lo cargara. Cuando alguien lo iba a cargar, le revisé, préstame, mira, que no vayas a tener las manos sucias, no me le hables cerca. Yo tenía, miren, yo me puse como un ganchito, flaquitica. Pero era como esa misma angustia con la que yo permanecía, de que no se me fuera a enfermar, de que no me lo fueran de pronto a dejar caer, de que no me lo fueran a serenar, que nadie me lo cargara sin mi autorización. O sea, era una angustia tan tremenda que yo tenía. Y cuando ya iban ya el niño tenía como 7 meses, era un niño hermosísimo, es un niño hermosísimo. Pero mi hijo chiquitico, eso era una herencia maravillosa de Dios. Y todo el mundo tenía que ver con su gracia, siempre ha sido carismático. Y entonces un día los pastores me decían los pastores, Cari, te esperamos en la escuela dominical. Y yo le decía, si no serena, porque yo no voy a serenar a mi hijo. Entonces los pastores venían hasta la casa donde vivíamos y nos recogían en su carro para que no dejara de ir a la iglesia, pero al mismo tiempo para cumplir de alguna manera mi capricho de que el niño no se me fuera a mojar. Y yo recuerdo que llegó un día en que Dios me habló. Yo empecé a sentir que aquella expectativa que yo tenía de tener un hijo era más grande de lo que estaba
o sea, mi realidad era más grande que la expectativa que yo en algún momento tuve. Pero esa expectativa me había generado un cansancio, me había generado un estrejo, una cantidad de sentimientos a veces revueltos que yo no entendía. Yo sentía que a mí el día no me alcanzaba para estar pendiente del mínimo detalle. Y ese día yo salí, cogí el niño, lo metí en el coche para sentarme en la terraza, y cuando yo voy sacando al niño en el coche, yo escucho una voz que me dice: te voy a quitar a tu hijo. Y a mí aquella voz me paralizó y yo empecé a orar, y yo decía: hay poder en la sangre de Cristo, Dios mío, Padre, cubre a mi hijo con tu sangre preciosa, y empecé a orar. Pero sentí dentro de mí que aquella palabra no venía del enemigo. Y bueno, yo me regreso entro a la casa nuevamente y empiezo con ese fanatismo que yo tenía tan bárbaro, ungí al niño, oré, lloré, le dije a Dios que no me le fuera a pasar nada. Ya ustedes se podrán imaginar, sobre todo las que son mamás, todo lo que uno siente con esto. Y yo empecé a orarle a Dios. El día siguiente vamos a la iglesia y el pastor se me acerca y me dice: no sé, pero siento de que le estás dedicando mucho tiempo al niño y estás dejando muchas cosas y muchas responsabilidades que Dios te entregó, las estás dejando a un lado. Y yo le decía: no, pastor, pero es que la primera iglesia que Dios creó es el hogar, y ahí están mis hijos, mi esposo, yo tengo que responder por todo eso. Y él me decía: es que todos lo hacemos, pero yo creo que te estás extralimitando, no lo tomes a mal, tómalo, medítalo, pídele a Dios que te oriente. Y entonces al mismo tiempo llega la pastora y ella me empieza a decir: Cari, cuando uno es primerizo, uno presenta como ese patrón de que uno quiere tener todo bajo control. Y todo lo que ella me decía era lo que yo estaba viviendo, del control, de querer tener todo impecable, de que no podía haber ninguna cosa porque cualquier bacteria. Yo tenía un problema con las supuestas bacterias. Bueno, y esa noche cuando, bueno, ya regresamos a casa, y yo me tiré de rodillas y empecé a orar, y yo le decía: Señor, de aquí no me levanto hasta que tú no me hables. No me voy a levantar de aquí hasta que tú, por tu misericordia, no me digas qué es lo que yo estoy haciendo. Y ese día Dios me dijo que destronara a mi hijo de mi corazón. Y yo me quedé así, aquellas palabras me llegaron tan profunda en doble manera, que yo sabía que era Dios el que me estaba hablando y que Dios me pidiera destronar a mi hijo. Y yo decía, y yo lloraba y yo le decía: Señor, yo no entiendo, no sé qué me quieres decir cuando tú me dices que destrone a mi hijo, o tú lo vas a destronar de mi corazón. Y Dios empezó a hablarme y me dijo que yo me había convertido en una idólatra de mi hijo, porque mi vida giraba alrededor de mi hijo. Yo ya no estaba pendiente, pues sí lo hacía, yo sí cantaba, sí iba a la iglesia, sí, pero incluso en la iglesia, ustedes saben que iglesia que se respete y donde hay niños chiquitos, todo el mundo lo quiere cargar, ¿verdad? Y ese peladito pues era súper curiosito, y como él era tan, o es tan carismático, y se reía, y entonces todo el mundo quería pasar de brazo en brazo, y yo no me concentraba en la oración, no me concentraba en la adoración, no me concentraba en el mensaje, viendo quién lo tenía, que no fuera a tener las manos sucias, que cuidado de la persona que si tenía gripa, que no, ay, pero qué cosa tan desesperante. Y entonces Dios me empieza a hablar de que yo lo había quitado a él de mi corazón y había entronado a mi hijo. Miren, Dios me dio una enseñanza tan grande, y yo empecé a llorar y a pedirle perdón a Dios. Y yo le decía: Señor, perdóname, perdóname. Y yo hasta ese día entendía que la idolatría es lo que popularmente nos han enseñado de las estatuas, o nos han enseñado en el caso del Antiguo Testamento, cuando se le ofrecían los holocaustos a Moloch o a otros dioses que también se le ofrecían holocaustos. Ese día Dios empieza a hablarme de que yo tenía que destronar a mi hijo de mi corazón, o él lo iba a destronar y me lo iba a quitar. Y Dios empieza a hacer un trato conmigo tan profundo, y yo empiezo a reconocer, a reconocerle a Dios
la razón que él tenía y empiezo a trabajar y a pedirle al Espíritu Santo que me ayudara. Y yo le decía, y empecé a entender de que el resto de los niños habían nacido, los colocaban en el suelo, se llevaban las manitas sucias a la boca, los cargaba todo el mundo y no por eso se enfermaban y no por eso se morían y no por eso. Entonces yo empiezo a como alimentarme yo también y yo decía, Cari, ¿qué te pasa? Mira, el niño de fulanita, el niño de sutanita, mira que esta persona también tiene un bebé y es contemporáneo, ¿tú por qué te tienes que poner así? Y yo le pedía perdón a Dios y me acerqué a una hermana que tenía 3 hijos y tenía un bebé, una bebé que es casi contemporánea con mi hijo. Y entonces yo le decía a ella que cómo era el proceso y ella me dijo, cuando yo tuve mi primer hijo, yo también fui como tú, yo todo lo quería tener bajo control y después empecé a orarle a Dios pero ella me decía que Dios trajera descanso a mi vida porque yo lo que tenía era un cansancio. Entonces yo le decía a ella, pero es que el tema es que yo no tengo un cansancio. Dios me dijo que yo había entronado a mi hijo y que si no lo destronaba yo, lo destronaba a él. Y dirán ustedes de pronto, pero ¿cómo Dios no es injusto? No, Dios no es injusto. Dios es misericordioso, pero Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no nos quiere compartir con nadie. Por eso dice la palabra que Él nos ama y nos anhela celosamente. Y cuando nosotros hablamos de la contaminación del altar por idolatría, no se refiere únicamente a temas de estatuas. La idolatría es todo aquello que yo coloco primero que Dios. Y en muchas ocasiones colocamos primero que a Dios, al esposo, a los hijos, el empleo, la economía. Colocamos primero que a Dios la casa. No queremos dejar la casa sola porque tenemos temor de que vayan a hurtar. Y entonces empezamos a resguardar tantas las cosas materiales que las terminamos entronando en el corazón y empezamos a ofrecer sacrificios no a Dios, sino a lo que hay en nuestro corazón, porque es que la palabra de Dios dice que del corazón emanan todas las cosas y cuando yo en mi corazón no tengo a Dios, yo no le puedo ofrecer nada a Dios. Y empezamos a sustituir no solamente a Dios, empezamos a sustituir los altares. ¿En qué consistía mi vida antes de haber pasado por ese proceso? Consistía en adorar a Dios, en servir a Dios. Por supuesto que yo trabajaba, pero mi vida en la parte de las cosas de Dios era muy centrada, por decirlo de alguna manera. Sabía mis responsabilidades, cumplía mis responsabilidades. Yo siempre he dicho y le enseño a mis hijos, cuando a usted le dicen que tiene que hacer algo, no espere que lo mande, vaya y hágalo. Cuando le vengan a decir, ya usted lo ha hecho. Entonces yo siempre era como muy responsable con esa parte, pero cuando yo tuve a mi hijo, yo dejé todo. O sea, fue una cosa tan impresionante que a mí parecía que el día no me alcanzaba y yo me levantaba a las 3 de la mañana y a veces me acostaba a las 2:30, a la 1, pero les aseguro que no era orando, era revisando la casa, que no fuera a ver una polilla, que no fuera a ver cualquier animalito extraño, que no fuera a ver esto, que la cocina estuviera impecable. Mi hijo no usaba el baño y yo le hacía control al baño porque de pronto una bacteria, entraba uno al baño y sacaba la bacteria y después la bacteria. Yo tenía una idea tan descabellada con ese tema. Y eso no es lo único. Yo les estoy hablando de la experiencia que yo viví. Pero la idolatría va más allá de eso. La idolatría es todo aquello que me lleva a replantear las cosas de Dios, a replantear los llamados o las responsabilidades en Dios, aquello que me lleva a levantar altares diferentes. Yo le había levantado un altar a mi hijo porque mi vida avanzaba, mi vida giraba alrededor de mi hijo, pero además de eso, la contaminación del altar por idolatría es también esa mezcla que nosotros hacemos en muchas ocasiones en que queremos de alguna manera sentir
tranquilidad en nuestra conciencia. No es arrepentimiento, ni es santidad, ni nada de eso. Es simplemente calmar nuestra conciencia, porque el Espíritu Santo nos redarguye y nos hace saber que estamos actuando mal. Pero entonces, en un afán de querer tener un equilibrio, nos lleva a ofrecer un fuego que nada tiene que ver, que sea puro para Dios, o a alimentar el altar con algo que nada tiene que ver para Dios. Entonces empezamos a generar unas adoraciones falsas, porque adoración no es lo que se canta, adoración es lo que se entrona, adoración es aquello que sale de mi corazón, eso que yo puedo elevar de una manera excelsa, de una manera grandiosa, aquello que yo reconozco poderoso, aquello que yo reconozco como magnífico, algo reluciente, algo extraordinario. O sea, son unas palabras. Eso es adoración. Cuando yo adoro a Dios, estoy reconociendo su grandeza, su majestad, su poderío, su señorío, su gloria. Pero cuando yo estaba pasando, o Dios me revela ese proceso con mi hijo, yo a mi hijo no le decía santo, pero para mí mi hijo era lo más hermoso que existía sobre la faz de la tierra. Yo no le decía a mi hijo que él era de pronto lo más importante que yo tenía en la existencia humana, pero sí le decía, por ejemplo, que yo celebraba la vida era por él, y pues yo no podía celebrar la vida por él únicamente. Yo primero tenía que tener esa actitud de gratitud a Dios, que es el que nos da la vida, porque a mí no me había dado la vida a mi hijo. A veces creemos que la idolatría es solamente este tipo de cosas: pagar un voto, una manda, tener una imagen en la casa, y hablo de imágenes de estatuas, pero resulta que a veces tenemos imágenes que no son precisamente imágenes en yeso o imágenes en cosas pues sí, de estas esculturas que se hacen, llámese yeso, llámese plomo, llámese, no sé, de tantas cosas que hacen las esculturas. Idolatría es todo aquello que nos lleva a cambiar el puesto de Dios. Eso es idolatría. Y yo lo viví desde la óptica de mi hijo, y estoy convencida de que cada uno en algún momento de su vida lo ha vivido, lo ha experimentado de otra manera, de alguna u otra manera. Ya cuando le dedicamos más tiempo al trabajo y no buscamos a Dios porque estamos trabajando, no vamos a la iglesia porque estamos trabajando, no llegamos al ayuno porque estamos trabajando, no vamos al servicio dominical porque estamos trabajando, no hacemos esto por el trabajo. Y cuando Dios nos quita el trabajo, entonces sí vamos a todos los servicios, entonces sí buscamos a Dios. Y cuando Dios nos da la bendición, otra vez nos alejamos de Él, porque no hemos entendido que en nuestro altar se levanta una ofrenda, es para Dios. Cuando no hemos entendido la importancia del altar, de la lealtad del altar que es para Dios, del fuego que le tenemos que ofrecer a Dios desde nuestro altar, ofrecemos cualquier fuego falso. Y queremos entonces, para calmar nuestra conciencia, vamos un ratico, pero no estamos conectados con Dios, sino simplemente vamos para hacer acto de presencia, pero la realidad, y que Dios conoce en realidad las intenciones del corazón, allí no está Dios. A veces vamos para que nos vean, a veces vamos para encontrarnos con alguien, o para que se quite esa idea de que yo me estoy alejando de la iglesia, o que seguramente me estoy alejando de Dios, o que me voy a cambiar de iglesia. Tantas hipótesis que se pueden manejar. Entonces, como para evitar todo eso, yo voy a la iglesia, pero voy a la iglesia en cuerpo, porque mi alma, mi espíritu y todos mis pensamientos y todo lo que yo necesito ofrecerle a Dios de ofrenda, la ofrenda quemada, la ofrenda mecida que yo tengo que dejar en el altar de Dios,
Nada de eso lo estoy haciendo para Dios. Lo estoy haciendo para cualquier otra cosa. Y recordemos que la palabra de Dios dice que Dios le dijo al pueblo, el pueblo le reclamó mejor que ellos habían ayunado. Y Dios le dijo, uy, ¿ustedes cuándo ayunaron para mí? Y ellos le dicen, hemos ayunado por ti por 40 años. Y Dios le dijo, no, vosotros habéis hecho eso para vuestro deleite. ¿Por qué? Es lo que les estoy diciendo, cuando queremos calmar la conciencia. Entonces hacemos las cosas como para salir del paso, como para dar el chulito del checklist. Si fui a la iglesia, hoy visité a alguien, ¿verdad? Pero no es porque sea la intención real de nuestro corazón. Y cuando en el corazón de nosotros no hay una intención real, estamos mezclando la verdadera adoración con la adoración falsa. Estamos utilizando el altar sagrado de Dios, lo estamos vinculando a lo profano. Y si hay algo a lo que Dios nos está llamando, es que no unamos lo santo o lo sagrado de Dios, no debemos unirlo con lo profano. Por eso la Biblia nos enseña, o somos fríos o somos calientes, porque tibio nos vomita de su boca. Entonces necesitamos nosotros entender que cuando el altar está contaminado y cuando Dios deja de ser el centro de nuestras vidas, automáticamente es una señal de una contaminación del altar. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo en estos momentos? Créame que cuando Dios me dio esta enseñanza, me llevó también a replantearme, a preguntarme, a cuestionarme. Yo no soy persona que deje de congregarme así nomás. A veces de pronto por un tema de salud o por un compromiso que me haya hecho. Por ejemplo, nosotros tenemos unos compromisos en la iglesia. Voy a hablar un poquito por ejemplo, de la iglesia donde nosotros nos congregamos. Nosotros los días de discipulado, nosotros no podemos ir a la iglesia. Antes de nosotros empezar a congregarnos en la iglesia donde hoy estamos, ya habíamos dado nuestra palabra a una empresa para una streaming que hacemos sobre temas de seguridad y esto. Entonces nosotros semanalmente hacemos este trabajo. Y cuando nos hablaron del discipulado, nosotros le explicábamos al pastor de que no podíamos asistir por eso. Entonces, mire, pero son cosas que ya de pronto las podemos dialogar con nuestro pastor, nuestros pastores o con la persona, con el líder que está ahí. Pero es que a veces no lo hacemos únicamente así, sino es porque en verdad tenemos entronadas muchas cosas. Hay otra cosa que se está entronando en el corazón. El tema de esa sensualidad que queremos tener a toda hora. Dios nos llama a ser agradables delante de Él. Dios nos llama a ser organizados porque a Dios le gustan las cosas en orden y decentemente. Pero a veces nos dedicamos tanto tiempo a nosotros mismos que es increíble cómo terminamos casi levantándonos un altar. Cómo terminamos en muchas ocasiones, cómo termina en muchas ocasiones siendo más importante nuestra imagen que lo que nosotros sabemos que es Dios. Dios es el único que merece la gloria, Dios es el único que merece la honra, Dios es el único que merece la alabanza. Nosotros no merecemos nada. Mire, la palabra misma dice que nosotros somos inmerecedores de tan grande gracia. Sin embargo, Dios en su infinito amor, en esa misericordia inconmensurable que ha tenido para con el mundo, envió a Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia. Pero nosotros jamás vamos a ser más importantes que Dios, jamás nosotros como mensajeros vamos a ser más importantes que el mensaje. Nunca
nunca en la vida nosotros vamos a ser como jarras, como vasijas, jamás vamos a ser más importantes nosotros como barro que como Dios, que es el alfarero de nuestras vidas. Necesitamos entregar nuestra vida a Dios y necesitamos entregar esa necesidad que tenemos a veces de querer ser tan perfectos, de querer entrar en ese mundo, ahorita se me escapa la palabra, pero la iglesia de Cristo, y yo no digo que no se haga, ojo, a mí siempre me gusta hacer la salvedad. La palabra de Dios nos enseña a nosotros a cuidarnos. La palabra dice que tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Este templo yo lo tengo que cuidar. ¿Y qué es cuidar? No exponerlo, tratarlo bien. Si yo salgo de unas temperaturas altas, hombre, ¿cómo es posible que me voy a bañar con agua fría inmediatamente? Tengo que esperar un proceso de que mi cuerpo se repose o buscar otro mecanismo. Yo recuerdo que la abuelita era de las que decía que se le echaba un poquito de sal al agua para matarle el frío y uno se podía bañar con el agua al calor de no sé qué, no recuerdo bien. Hay que buscar mecanismos, pero hoy en día la iglesia de Cristo le dedica más tiempo, no la iglesia de Cristo, mejor aclaro, muchas personas en la iglesia de Cristo le dedican más tiempo al fitness que a Cristo, porque nos interesa más vernos bien nosotros que mostrar a Cristo a través de nuestras vidas. Si así como trabajamos el cuerpo, los bíceps, los tríceps, en el caso de las mujeres, la espalda, la cintura, y yo no estoy diciendo que no lo hagamos, no, hay que hacerlo. Y si usted tiene el tiempo, qué chévere. Yo, por ejemplo, aparte de que no soy muy buena para el tema, casi muy escasas veces de verdad tengo el tiempo porque más o menos distribuyo el tiempo entre todas las tareas que tengo a nivel laboral, que son varias. Entonces también tengo otros compromisos. Entonces yo divido el tiempo y trato de cumplir y cumplir a cabalidad todas mis responsabilidades. Y aparte es que yo nunca he sido muy buena haciendo ejercicio, esa es una realidad que Dios la conoce. Pero el tema no es que hagamos ejercicio, claro que nos ejercitamos, claro que salimos a caminar, pero yo estoy hablando de esos procesos en los que empezamos de tal manera a autoadmirar el cuerpo, autoadmirar la piel, que el skincare esto, que el skincare lo otro, que esto, que lo otro, y nos terminamos autoidolatrando. Y creemos que idolatría es únicamente tener una estatua en una esquina o en una monumento, como usted lo quiera llamar. Mire, idolatría es todo aquello que usted coloca antes que a Dios. Idolatría es todo aquello que en mi vida ocupa el primer lugar, que es Dios. Si en mi vida lo que ocupa el primer lugar es levantarme a hacer ejercicio antes de siquiera yo tener la gratitud de ese nuevo día y decirle a Dios siquiera 5 palabras porque me regaló un nuevo día, tenemos que empezar a revisarnos. Tenemos que empezar a revisarnos porque a Dios no le agrada, Dios no es que no le agrade que hagamos ejercicio, a Dios le agrada que nos cuidemos alma, cuerpo y espíritu. Y cada uno de ellos tiene un proceso diferente. Pero el tema es que hemos caído en esa vida de sensualidad, que siempre queremos vernos bien y el día que alguien nos dice que tenemos un gordito aquí o que nos vemos con una manchita aquí, o yo por ejemplo recibo mis buenas críticas a diario. El otro día me preguntaron que si no había tenido para comprarme un tinte y pintarme el cabello, entonces yo me eché a reír, yo dije no lo he tenido. Pues no es esa la realidad, es que yo no me puedo echar químicos en mi cabeza. Y aparte de eso, pues a mí no me estorban mis canas. Ya, yo siempre he creído y le enseño a mis hijos la importancia de vivir las etapas. Yo tuve etapa de 14 años, yo tuve etapa de 15, era la niña Barbie, la niña perfecta, de cutis, de cuerpito, de cabello, de todo eso. Pero yo no soy esa niña Barbie, yo tengo que ponerme en mi lugar sin dejar de cuidarme, obviamente. Yo me cuido, ya, pero no es ese afán por querer tener todo perfecto, por dedicarme tanto tiempo al cuerpo que se me olvida dedicarle tiempo al espíritu.
O a veces dedicarle tanto tiempo a la televisión que se nos olvida dedicarle tiempo a la palabra. Y cuando nosotros no alimentamos con la palabra, es igual que cuando hacemos ejercicio para vernos bien físicamente, pero no estamos haciendo el ejercicio para vernos bien espiritualmente. Entonces, mientras acá afuera estamos muy bonitos y sí, con muy buen cuerpo, resulta que espiritualmente estamos raquíticos y le hemos quitado el lugar a Dios y se lo hemos dado a la apariencia. Y hoy en día estamos viendo una oleada de ese autocuidado, de esa piel que tiene que ser porcelanada 24/7, de que no se puede ser gordo, de que no se puede tener una alita de murciélago, que no se puede tener No, vivamos felices, como nosotros, como Dios nos ha hecho. Todos vamos a tener, en algún momento empieza una etapa de descenso. Tuvimos 15 años, pero no vamos a vivir jóvenes toda la vida. Ya. Lo de la eterna juventud, yo no sé quién se lo habrá inventado, pero nosotros tenemos que agradecerle a Dios que tengamos el privilegio de llegar a 40, 50, 60, 90 años, a 100 años. Hace unas semanas felicitábamos a una señora que aquí en la comunidad cumplió 101 años. Entonces hay que ser agradecidos, pero que esa gratitud nos lleve a rendir en el altar de Dios una gratitud espontánea del corazón. Decirle, Señor, gracias. Ya me salieron unas manchas, ya me salieron las canas. Eso es lo normal en la vida. Ahora, si usted se las quiere pues colorear, esa es su decisión, yo tampoco me meto en eso. Lo que le estoy diciendo es que la idolatría es todo aquello que usted y yo colocamos primero, en primer lugar, antes que a Dios. Y en muchas ocasiones, y lo que está atacando la iglesia de Cristo hoy día, es el tema de la apariencia física. Queremos vernos fitness 24/7 y resulta que tenemos 8 y 10 horas de trabajo y mientras llegamos a la casa ya no son 8, no son 10, sino que son casi 12 horas y entonces llegamos apurados con el tiempo para quitarnos rápido la ropa y irnos para el gimnasio y son 3 horas allá porque tengo que sacar pierna, tengo que sacar esto, tengo que sacar lo otro. ¿Y en qué momento sacamos las cosas de la palabra de Dios? ¿En qué momento alimentamos el espíritu? ¿En qué momento fortalecemos el espíritu? ¿Cómo estamos fortaleciendo el perdón? ¿Cómo estamos fortaleciendo los dones del espíritu? ¿Cómo estamos fortaleciendo los frutos del espíritu? ¿Cómo estamos aprendiendo de la palabra? ¿Cómo tenemos fe si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? Entonces, si nosotros le dedicamos 3 horas al ejercicio, yo no estoy diciendo que no haga ejercicio, pero mire a ver cómo usted puede decirle, bueno, no voy a dedicar 3 horas, me voy a dedicar 1 hora y media, 1 hora y el resto lo voy a dedicar a Dios. Mañana vamos a hablar, si Dios me lo permite, de otra manera de contaminación. Ya hoy hablamos de la idolatría. Hay otras maneras de contaminar el altar. Yo quisiera pedirle que oráramos en esta hora y sobre todo pedirle que reflexionemos. Dios le dice al pueblo en Jeremías 19:5 que enajenaron. Enajenar es darle el poder, darle la autoridad, ceder, ceder la titularidad, ceder algo que yo tengo. Usted y yo tenemos a Cristo y el centro de nuestra vida es Cristo y quien reina en nuestra vida es Cristo y ese puesto no se lo podemos ceder a nadie. No podemos enajenar ese privilegio que tenemos de salvación, de vida eterna y de tener a Cristo como el autor y consumador de nuestras vidas. No lo podemos cambiar por nada. Eso es en verdad la idolatría. No estoy diciendo que el resto de cosas no lo sean, pero les estoy hablando desde nuestra vida cristiana. Cómo tenemos procesos de idolatría en nuestras vidas y no son precisamente los monumentos o las estatuas. Son cosas que vivimos en nuestra vida que están ocupando el lugar primero, ese tipo de situaciones, acciones o cosas antes que Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias.
Tú eres un Dios grande y poderoso, tú eres excelso, tú eres el que todo lo puede. Tu palabra nos llama, Señor, a ser santos porque tú eres santo. Tu palabra nos llama, Señor, a no ser ni fríos, o a ser fríos o a ser calientes, pero no a ser tibios, porque tibio tú nos vomitas de tu boca. Tu palabra nos llama a santificarnos en el alma, en el cuerpo y el espíritu. Tu palabra nos dice, Señor, que debemos vivir en santidad porque sin ella nadie verá al Señor. Tu palabra nos dice, Señor, nos habla de la necesidad que tenemos de acercarnos a ti como el único Dios verdadero. Pero tú conoces, Señor, cuántos dioses a veces, Señor, han llegado a nuestras vidas, como pasó en mi vida, Señor, y que hoy por hoy exalto tu nombre y te doy gracias por haberme llamado la atención, por haber hecho el milagro, Señor, de hablarme, por haber hecho el milagro, Señor, de hacerme entender, Dios mío, cuál era mi deber ser, Dios mío, como tu hija, Señor, que quien necesitaba estar en el centro de mi vida y a quien tenía, Señor, que tener en el altar era tu presencia y no la presencia de mi hijo. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces, Señor, cuántas cosas a veces colocamos primero que tú. Tú conoces, Señor, cuántas veces también hay muchos que luchan, Señor amado, ante las circunstancias, ante las necesidades, ante la inmediatez, Dios mío, que vive la humanidad, ante el desconocimiento de la palabra también, Señor, o simplemente, Padre, por gusto a veces, colocamos cosas, situaciones, colocamos personas, colocamos, Señor, muchos dioses en nuestro corazón y quitamos, Señor, del trono de la gracia a ese Señor que nos ha salvado, que nos ha librado y que ha dicho de nosotros, Padre, que nos has venido a salvar. Quiero pedirte en esta hora, Señor, que seas tú moviéndote con poder sobre cada vida. Que seas tú, Señor amado, llevando a cada vida, a cada mente, a cada corazón, a cada espíritu, Señor, esta palabra, Dios mío, porque la misma no vuelve vacía. Señor, y si tú has entregado esta palabra, es porque esta palabra, en el nombre de Jesucristo, tú la vas a usar para tener un efecto primeramente en mi vida, Señor, pero también en la vida de quienes la escuchen. Y yo te pido perdón, Señor, te pido perdón porque a veces, Dios mío, colocamos prioridades, Señor, en algunas cosas. A veces, Señor, el trabajo, el tiempo, el corre-corre, la inmediatez, Señor. Porque a veces, Dios mío, priorizamos las responsabilidades que adquirimos con el hombre y colocamos en un segundo lugar, Señor, el llamado que tú nos haces. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que nos perdone, te pido que nos limpies, te pido, Señor, que seas tú el que nos enseñes, te pido que seas tú el que nos des la sabiduría, te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos muestre el camino por el que debemos andar, el que destrone de nuestros corazones todo aquello que no sea agradable a ti. Pero, Señor, que al decirte que quites de nosotros o que destrones de nuestros corazones lo que nos impide, Señor, que seas tú el que ocupes el primer lugar. También te pedimos con ellos, Señor, un proceso de enseñanza, un proceso en el cual, Dios mío, podamos tener no solamente una confesión, Señor, sino también una restauración, que podamos tener una restitución de lo que tú en un tiempo ya nos has dado, que podamos, Señor amado, acercarnos a ti de una manera especial y poderosa, que podamos, Dios mío, no solamente reconocerte, Señor, sino que, como dice tu palabra, lo que comió el gorrión, lo que se dañó, tú lo puedas restituir en nuestras vidas, para que podamos, Señor, amarte, para que podamos, Dios mío, glorificarte, para que podamos adorarte, porque es lo que tú buscas en estos tiempos, que te adoremos en espíritu y en verdad, para que nos levantemos
Dios, como hombres y mujeres de guerra, porque es lo que tú estás buscando. Hombres que hagan vallado para la gloria y honra tuya, Señor. Pero también ayúdanos, Dios mío, a que sea nuestra vida, Señor, que sea, Dios mío, tú viviendo en ella, que nosotros no tengamos únicamente, Señor, o no sintamos la necesidad de ser evangélicos únicamente en la iglesia, sino que tengamos un estilo de vida en Cristo Jesús, porque tú, Señor, nos enseñas a vivir contigo, en ti, para ti, porque dice tu palabra que ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, lo que vivo, Dios mío, en el Hijo de Dios, dice tu palabra, Señor amado, que todas aquellas cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Dice tu palabra, Dios mío, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Trae libertad a nuestras vidas, Padre Santo. Trae libertad, Dios mío. Quita toda atadura del pasado. Quita todo recuerdo, Señor. Quita toda idolatría, Dios mío, que haya en nuestras vidas. La conservación de cosas, Señor. Dios mío, que nos traen recuerdo, que evocan, Dios mío, tiempos, evocan situaciones, Señor, aquellas cartas que todavía se conservan, Dios mío, aquellos detalles que se conservan como lo más preciado, como lo más querido, oh Señor, esas cosas que en muchas ocasiones terminan, Dios mío, ocupando el tiempo, el espacio y el lugar tuyo. Quítala de nuestras vidas, pero no solamente quítala, haz, Señor, un trato con nosotros. Espíritu Santo de Dios, recuérdanos, Señor, qué hay. Muéstranos, Señor, qué hay. Muéstranos si hay, Señor, cosas, Dios mío, en nuestras vidas que quiten, Señor, ese primer lugar que tú mereces, Señor. Ese primer lugar que tú necesitas en nuestras vidas, porque tú eres, Señor amado, nuestro Dios y Salvador, nuestro Padre, amigo, Redentor, mentor. Tú eres en todo y por todo. Dice tu palabra que tú lo llenas en todo y por todo, Padre Celestial. Por eso te ruego en esta hora que seas tú, Señor, tocando nuestros corazones y enseñándonos. Pero también te pido, Dios mío, que sea tu Espíritu Santo redarguyéndonos, que sea tu Espíritu Santo revelándonos, Señor, y que seas tú quitando todo aquello, Señor, que de alguna manera nos ha llevado a colocarte a ti en segundo lugar. Ayúdanos a reconocerlo, Señor. Ayúdanos a decirte, Señor, qué es, y ayúdanos a pedirte ayuda. Ayúdanos, Señor, a confesarte y a rogarte, Dios mío, que nos ayudes, porque tú me ayudaste a mí, papá. Y sé que tú puedes ayudar a cualquiera de mis hermanos, Señor, que te pida, Señor, que le ayudes. Yo sé que tú le puedes ayudar. Gracias te doy en esta hora, mi Dios eterno. Gracias te da mi alma porque tú eres bueno. Te pido, Señor, que sigas obrando también en la vida de cada persona enferma. Que seas tú, Señor, el que nos des la sabiduría, que nos reveles por qué orar, cómo debemos orar, Señor. Danos la sabiduría, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, te ruego, Señor, que tú, conforme a tu poder, voluntad y propósito, sigas obrando en la vida del Señor José Miguel González, en la vida de Juanpi, en la vida de mi hermana Blanquita, de mi hermana Edna, que tú sigas obrando en la vida, Dios mío, de mi hermana, Señor, de mi hermana Rosa, Padre Santo, que seas tú el que obres de una manera tan especial también en la vida de mi hermana Ángela, que seas tú, Señor, obrando, Padre Santo, en la vida de los caballeros, de los jóvenes, de los niños, de los adultos, de los adolescentes, de los ancianos. Dios mío, obra tú poderosamente en el que está enfermo, en el que tiene una necesidad. Señor, obra tú poderosamente en aquel que está angustiado. Obra tú, oh Dios, en aquel que tiene preguntas y no encuentra respuesta, en aquel, Señor, que está preocupado, Dios mío, porque siente que se va a quedar sin empleo. Padre, en el nombre de Jesús, obra tú poderosamente primero, Señor, trayendo paz, trayendo calma, Señor, al corazón, pero también, Señor, abriendo nuevas oportunidades, abriendo la puerta y ventanas de los cielos, derramando bendición sobre todos nosotros hasta que sobreabunde. Dios mío, que sea tu gloria
gloria, tu gracia, tu poder sobre cada vida. Que sea tu gracia y tu gloria, Señor, sobre nuestros países, sobre América Latina. Señor, que sea tu poder, Dios mío, sobre Colombia. Que seas tú tomándolos, Señor, los que están en eminencia, los que han de estar en eminencia. Señor, toma tú el control de ellos. Dios mío, sensibiliza, toca los corazones. Señor, en el nombre de Jesús, pon el temor tuyo en el corazón, Dios mío, de cada persona que está, Señor amado, en estos puestos. Sé tú redarguyéndole, Señor. Sé tú, Dios mío, haciéndolos sentir mal por cada cosa mala que hagan en contra del pueblo. Toca sus vidas, Señor. Pon el temor tuyo en ellos, Dios mío, y dales la sabiduría, Señor, para trabajar a favor, Dios mío, de las comunidades, de aquellos que los eligen. Padre, en tus manos está Colombia, en tus manos están los próximos comicios electorales. Te pedimos que seas tú el que tomes el control de todo. Toma tú el control de la fuerza pública, Dios mío, de las autoridades civiles, eclesiásticas, militares. Toma tú, Señor, el control, Dios mío, de todo, Señor, ese andamiaje que deben, Señor, colocar en el país para el tema de las elecciones. Padre mío, toma la seguridad de Colombia. Toma tú, Señor, cada vida. Toma los candidatos. Toma, Dios mío, los que están en inminencia. Señor, guárdalos, protégelos de todo mal. Pero también, Señor, a la persona que suba, Dios mío, como presidente. Señor, a los que próximamente se posesionarán y a los que continuarán en el Congreso. Guarda cada vida, Padre mío, y que seas tú, Jehová de los ejércitos, tocando el corazón de estos hombres y mujeres, Dios mío. Hazles entender, Señor amado, que la corrupción, Dios mío, acaba el país, que la corrupción, Señor, es todo aquello, Dios mío, cuando nos hacemos elegir para lo que no estamos aptos en administrar. Allí empieza la corrupción, cuando no somos leales con nosotros mismos, Señor. Tampoco podemos ser leales con el prójimo y mucho menos con la nación. Sé tú tocando, Señor, cada vida. Sé tú, Señor, tomando el control. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Pero no solamente, Señor, desde el ámbito nacional, sino el departamental, Dios mío, el regional y el local. Sé tú, Señor, tomando el control de todo. Así como tomas tú el control, Dios mío, de los que están en eminencia, también te pedimos que tomes el control de las fuerzas de la naturaleza, Padre. Dios mío, los organismos de socorro, las entidades, Señor, de gestión del riesgo anuncian unas cosas, pero nosotros seguimos creyendo que tú tienes el control de todo. Tú conoces, Señor, cómo estuvo este departamento de Córdoba, Dios mío, Señor, cuántas miles de familias damnificadas por la lluvia, Dios mío, del frente frío. Ten misericordia, Señor, ten misericordia, Dios mío, y guárdanos, guarda nuestro territorio, guarda la región Caribe, guarda Colombia, guarda, Señor amado, todo, Dios mío, el continente. Ten misericordia de cada nación. Extiende tu amor, Señor, extiende tu gracia sobre cada vida, sobre cada nación. Tú no haces excepción de personas, tú no haces, Dios mío, distingo alguno. Tu palabra dice que tú entregaste a tu Hijo para que todo a quien Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, esa palabra, Dios mío, es para el judío, esa palabra, Señor, es para el musulmán, esa palabra es para todo, Señor. Por eso yo te pido que tengas misericordia de cada nación, te pido que tengas especial cuidado de cada nación, pero también te pido que bendigas a Jerusalén, que tengas tu misericordia, que nos ayudes y nos enseñes a orar, que nos des el discernimiento para orar, que nos enseñes, Señor, a tomar posesiones en los tiempos, que nos enseñes a tomar las posesiones geográficas en el Espíritu, que tú nos enseñes, Dios mío, a cómo orar, que tú nos enseñes, oh Dios de Israel, en el nombre de Jesucristo, a poner vallados, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios, gracias te da mi alma en esta hora, porque tú eres bueno, grande, poderoso, sublime, omnisciente, omnipresente, omnipotente, todopoderoso eres tú. Tú mereces la honra, la gloria, la alabanza, el señorío. Tú mereces la majestad. Tú eres, Señor amado, soberano. Eres el Dios de mi vida. Eres el Dios de mis hijos, Jehová de los ejércitos. Eres el Dios de mi esposo. Eres el Dios de mi hogar. Dios mío, eres tú, Señor, el que entronas, Dios mío, nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros altares. Oh Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo,
Y todo aquello que se quiera levantar en contra, Señor, es reprendido a esta hora en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Dios mío, que tu reino es establecido en cada vida, que tu reino es establecido en cada corazón y que eres tú el que te glorifica, Señor, con eterno poder para la honra y gloria de tu nombre. Gracias te da mi alma en esta hora, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Cristo eterno y glorioso. Gracias porque tú eres bueno y poderoso. Gracias por esta semana que avanza. Este nuevo día lo colocamos en tus manos. Pedimos tu guía en absolutamente todo, Señor. Pedimos tu sabiduría, tu protección, tu cuidado. Guárdanos, cúbrenos con la sangre preciosa de tu Hijo amado, Padre Celestial. Nos revestimos de la autoridad de Dios, nos revestimos de la armadura de Dios en Cristo Jesús. Padre, gracias te doy en esta hora. Gracias por tu amor y tu misericordia en el nombre de Jesús. Gracias te da mi alma, Señor. Gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Amén, gloria a Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. Que sea Dios con cada uno de nosotros en este día. Recuerde que siempre tenemos una oración y siempre tenemos una razón para seguir a Cristo. Lo mejor que nos ha podido pasar en esta vida ha sido tener la oportunidad de conocer a Cristo Jesús. Vamos a seguirle firmes y fielmente. Vamos a decirle al Señor, yo solo, yo sola no puedo, necesito de ti. Y le aseguro que allí va a estar Él a través de su Espíritu Santo ayudándonos a cada uno de nosotros. Muchas bendiciones, Dios les guarde junto a sus familias y nos vemos mañana en el nombre de Jesús.